Bienvenidos a una nueva clase flipada de biología. En la clase de hoy, ya os advierto, si alguno sois alérgico al polen, mejor retiraros un poco, porque se os va a hacer un poco dura la clase de hoy. Pero bueno, hay que pasar por ello. Vamos a comenzar. Desde el punto de vista de la sexualidad, hay diversos tipos de flores. Algunas presentan tanto estambres como carpelos. Son las llamadas flores bisexuales o monoicas. Dos ejemplos de este tipo son las rosas y los hibiscos. Otras especies no contienen ambos tipos de órganos reproductores. Algunas flores, como las de la calabaza, presentan o estambres o carpelos. Este es el motivo por el que se llaman flores unisexuales o dioicas. La reproducción sexual en las fanerógamas o plantas con flor comienza con la polinización. Se trata del proceso por el que los granos de polen son transferidos a los órganos reproductores femeninos de una planta. En otras palabras, el polen formado en una antera es transportado al estigma. Los granos de polen se forman en los sacos polínicos que se encuentran en las anteras, protegidos por una pared de varias capas de células. El primer requisito para la polinización es la apertura de la antera, que libera los granos de polen. Esta apertura se llama dehiscencia. Normalmente, el proceso de polinización sucede entre flores del mismo tipo, aunque puede ocurrir también entre flores de distintas especies. Esto nos lleva a tratar los diferentes tipos de polinización. La polinización que ocurre entre flores de la misma planta se llama autopolinización. El otro tipo de polinización se conoce como polinización cruzada, en la que el polen viaja desde la antera al estigma de una flor diferente en otra planta. La polinización cruzada se clasifica dependiendo de si ocurre entre dos flores de la misma planta, heitonogamia, o entre flores de diferentes plantas, xenogamia. Desde un punto de vista genético, la heitonogamia es similar a la autopolinización, debido a que todas las flores de una planta son genéticamente idénticas. La polinización cruzada cobra más sentido cuando sucede entre dos plantas diferentes, ya sea de la misma o de diferente especie. Se conocen diversos agentes que realizan este proceso. Son los agentes polinizadores. Un primer tipo, como el agua o el viento, son los agentes abióticos. Por otra parte, los polinizadores bióticos son abejas, murciélagos, polillas y aves. Muchas plantas son polinizadas por el viento. Esta modalidad se llama anemofilia. Las gramíneas, por ejemplo, importantes fuentes de alimento humanos, como el trigo y el maíz, son todas especies anemófilas. También lo son árboles comunes como el sauce, el abedul, el nogal y el avellano. Las flores polinizadas por animales utilizan muchas argucias para atraer a los polinizadores, como la presencia de grandes pétalos y sépalos en una fantástica variedad de formas y colores. También producen dulce néctar y fragantes aromas. Las flores entomófilas son, sin embargo, bastante diferentes. Como no necesitan atraer polinizadores, normalmente carecen de flores llamativas, no producen néctar y raramente son fragantes. Habitualmente tienen estambres expuestos para que el polen que producen tenga fácil acceso a las corrientes de viento. Los estigmas son largos y plumosos, para que atrapen fácilmente los granos de polen, como sucede en los sedosos estigmas de las flores femeninas del maíz. Las gimnospermas coníferas, como abetos y pinos, son también anemófilas. El polen es producido en los conos masculinos en enormes cantidades y los granos son muy ligeros, para facilitar su transporte por el viento. No son muchas las especies
adaptadas a la polinización hidrófila o por el agua, pero tienen una curiosa adaptación. La que os voy a explicar es un caso bien conocido del género Vallisneria, que es una planta acuática que vive en ríos y que se utiliza mucho como planta en los acuarios de peces de las casas. Bueno, pues en esta especie las flores masculinas son unisexuales y se encuentran sumergidas, mientras que las flores femeninas tienen un pedúnculo muy largo y llegan hasta la superficie del agua. Y precisamente la polinización va a ocurrir ahí, en la superficie del agua, para lo cual las anteras de las flores masculinas, que son flotantes, están muy desarrolladas, como si fueran unas antenas. También están muy desarrollados los estilos y estigmas, como podéis ver en la fotografía. De esta forma, las flores masculinas enteras flotan hasta que entran en contacto con los estigmas. Además de la polinización anemófila, el segundo tipo importante de polinización, me quedo dudando porque puede ser el primero en realidad. Bueno, el segundo tipo importante de polinización es la zoófila, es decir, la producida por animales polinizadores. Es también la que más se suele conocer y la pueden llevar a cabo diversos tipos de animales. El caso más frecuente es el de los insectos. Entre ellos destacan sobre todo las abejas, que son el polinizador prototípico, pero también las mariposas. Hay algunas adaptaciones en este sentido curiosas. En general, las flores que son polinizadas por insectos suelen ser flores muy llamativas, con grandes pétalos, colores llamativos para llamar la atención de los insectos y atraerles. También se les puede atraer por el aroma. En algunos casos, como este que estáis viendo, es una mariposa la que porta en su boca una bolsa llena de polen y lo que quiere realmente es depositar dentro de la flor sus huevos, para lo cual chequea que no haya sido polinizada previamente y a continuación deposita la bolsa de polen en el estigma. Son muchos los tipos de polinizadores animales que podemos encontrar. Otro caso prototípico son las aves. No es muy frecuente, pero dentro de las aves el ejemplo clásico son los colibríes. Los colibríes son aves de muy pequeño tamaño que resultan atraídos de otra manera. Hay flores que producen néctar, es decir, un jarabe azucarado que sirve de alimento a estas aves. Al tener tantísimo azúcar es un jugo muy energético. Y entonces cuando los colibríes con sus largos picos y largas lenguas obtienen este néctar, pues arrastran el polen pegado a las plumas del pico, de la parte superior del pico, y lo transportan de unas flores a otras. Y otro caso, os lo cuento pues porque es llamativo también, es el de los murciélagos. Hay especies que están adaptadas también a ser polinizadas por los murciélagos en las selvas, pues sobre todo del sureste de África, perdón, del sureste de Asia. Cuando el grano de polen alcanza el estigma, dicho grano es activado por sustancias producidas por la flor. Se hincha y empieza a crecer el tubo polínico. El tubo polínico es una única célula que contiene un núcleo vegetativo haploide y otro espermático, también haploide, que se duplica al crecer el tubo.
Los núcleos espermáticos van a participar en la fecundación, que se dice que es doble, porque fecundan ambos núcleos, como veremos más tarde. El núcleo vegetativo simplemente se encarga del crecimiento del tubo polínico. El tubo avanza por todo el estilo hasta alcanzar el ovario, en donde es atraído quimiotácticamente hasta un óvulo o primordio seminal. En el extremo del tubo, el crecimiento es inducido principalmente por la actividad del aparato de Golgi. Por detrás se forman corrientes citoplasmáticas, en las que se encuentran el núcleo vegetativo y los dos núcleos espermáticos. Más atrás hay dos estructuras que, a modo de tapón, mantienen todos los elementos en el extremo. Al alcanzar el ovario, los primordios seminales fabrican hormonas que indican el camino para alcanzar el micropilo. El tubo polínico entra por el micropilo y atraviesa la pared del saco embrionario. No necesita atravesar los tegumentos precisamente por la existencia del micropilo. Ya en el saco embrionario destruye las dos células sinérgidas que estarán empezando a degenerar. Uno de los núcleos espermáticos fecundará la ovocélula y originará el cigoto a partir del que se desarrolla el embrión. Un aspecto especial de las angiospermas es que el segundo núcleo espermático se va a fusionar con los dos núcleos polares en el centro del saco embrionario. El resultado es una célula triploide que se denomina célula del endospermo primario. Este tejido va a aportar el tejido nutritivo que formará la semilla. La función del endospermo es, por lo tanto, primordial en el desarrollo de la semilla y del fruto. Aunque haya gran cantidad de granos de polen que forman sus respectivos tubos polínicos, solo uno puede fertilizar cada óvulo. Es cierto que en cada ovario hay múltiples óvulos, pero en general habrá más tubos polínicos que óvulos. De modo que solo los tubos que crezcan más rápidamente serán los que consigan fecundar los óvulos del ovario. Una vez fecundados los primordios seminales, los pétalos de la flor caen y comienza a desarrollarse el fruto. Pero esto ya es otra aventura que veremos en el próximo vídeo. Muy bien, pues despido una nueva clase flipada de biología. Este tema lo tenemos ya bastante dominado, nos falta muy poquito. Así que me despido hasta el próximo vídeo en donde veremos cómo se forman los frutos y las semillas.